Y realmente son muchos los temas que tengo pendientes y de los que quiero hablar, en los que está directamente relacionado el Barcelona. Sin embargo, pues quiero hablar de este tema de Vinicius. Yo sinceramente no sé, no tenía la claridad si de verdad hacer este video o no, porque realmente pues es un tema que es bastante controversial y realmente pues mucho no tiene que ver con el Barça, tiene que ver más bien con el eterno máximo rival del Barcelona, evidentemente refiriéndome pues al Real Madrid. Y pues tengo varios temas pendientes y decidí darles prioridad, como por ejemplo la renovación de Xavi, que para mí tiene que ser independientemente de los títulos y de los resultados, y que realmente me preocupa mucho que Xavi esté dejándolo pues hasta que ganemos títulos, ya sea porque él no está convencido o porque si renueva en un momento donde todavía no se ha ganado pues algún título, imagínate que renueva perdiendo la liga o la copa, pues se le van a aventar encima. Preferí hablar de eso y priorizar esta clase de temas, pero yo creo que después de todo ya puedo hablar de esto, y es que realmente mientras lo estuve postergando se llegó a juntar todavía más, y yo creo que es incluso más todavía la evidencia. ¿De qué? Bueno, pues directamente lo que está haciendo Vinicius ya cada partido tras partido tras partido. Yo lo primero que quiero dejar claro es que yo no me he leído jamás, nunca en mi vida me he tomado la mínima molestia de leer el reglamento arbitral. Nunca, jamás, nunca me he tomado yo una molestia de tomarme algunos minutos para leerme el reglamento arbitral, pero a ver, no sé si yo que por cuestiones de lógica supongo que el reglamento arbitral no premiará ni mucho menos permitirá que los jugadores insulten al árbitro, que les digan hijo de la no sé qué y vete a tomar por no sé dónde. Y evidentemente es lo que ha estado haciendo Vinicius ya partido tras partido. De hecho, ya se ha viralizado mucho que Monuera Montero es el que ya se lo ha perdonado bastantes veces. Bastantes veces, que yo sepa, 3 en liga y por ejemplo una en copa, ¿no? Cuando le hace aquella tacleada, aquella llave de lucha libre a Frenkie de Jong, que lo toma del cuello, lo baja, termina doblándole el brazo, porque claro, en la presión, pues en ese cuerpo a cuerpo de Jong es más fuerte. Vinicius, ante la frustración, empezó a pues a cometer el juego sucio, empezó a meter más de lo que se debe, de lo que se puede considerar legal. Y debido a todo esto, pues terminó en aquella falta que era roja. Munuera Montero, pues por la razón que sea, lo tachó como algo normal. No le sacó la tarjeta roja, le sacó una amarilla. Y bueno, pues es un ejemplo de cómo, por ejemplo, Munera Montero se lo ha perdonado. Ya son varios árbitros realmente, pero esto ya empieza a ser un suma y sigue, que yo recuerde ya van varias. Incluso, por ejemplo, en el último partido donde el Madrid terminó empatando contra el Betis, pues Ancelotti incluso terminó, ya van varias veces que ha intentado callar a Vinicius, y propiamente Rudiger pues ya se estaba quejando de que Vinicius estaba todo el tiempo protestando. En realidad, pues si yo tuviese que decir algo, es que esto obedece en toda regla al modus operandi que describió Gilmarín, el delegado del Atlético de Madrid en su momento, como pues el sistema, ¿no? El sistema bueno, que saben clásicamente lo que se les espera a los árbitros, como lo dijo muy acertadamente. Si se atreven a afectar al Madrid con un error o incluso con algún acierto. Hay una impunidad ya bastante grande en general con los jugadores del Madrid, no solo es Vinicius. Uno de los que han tenido también más impunidad es, por ejemplo, Carvajal. Carvajal, que para mí es un maravilloso lateral, es espectacular y me hubiese gustado incluso verlo en el Barcelona. Creo que ha tenido mucha importancia en los éxitos del Madrid, pero este jugador, pues hemos visto ya innumerables veces, principalmente contra el Betis en la primera vuelta, cómo llegó a hacer varias faltas. Y pues cuando tú ves todo esto, pues dices que raro. Cuando ya ves a Vinicius y a Carvajal, pero también ves a Camavinga repartiendo por ahí, también pisando, también se te hace raro. También cuando van varias amarillas perdonadas a Nacho Fernández, pues ya que ser más raro o extraño empieza a ser sospechoso. Y así sucesivamente. El que más ha tenido, yo creo que la impunidad y esta barra libre para empezar a decirle cosas a los compañeros, yo creo que ha sido Vinicius. Y yo sinceramente, otra cosa que me gustaría destacar de todo esto es que como desde la prensa, es decir, desde los señores de la caverna mediática, los de la mafia blanca, los de la meseta, la capital o como se diga, pues directamente esto lo romantizan y lo minimizan.
¿Romantizan en qué sentido? Pues he escuchado muchos momentos, pues como por ejemplo a Gavi, que es un jugador que hace muchas faltas, que ya he dejado en claro y lo dejé en claro en aquel partido contra el Madrid de la Copa, que no me gusta que este jugador pues cometa tantas faltas, porque considero que bueno, pues que una cosa es tener actitud defensiva y otra cosa es tener solidez defensiva, que para mí no tiene contundencia defensiva, pero tiene actitud defensiva, pero pese a todo esto que siga con esa actitud espectacular, pero que hay que mejorar un poco en eso, limitarse un poco, porque si no en cualquier momento nos va a dejar con 10. Con él, por ejemplo, hemos visto cómo se le ha dicho a Gaby, pues barrio bajero, barrabasero, este es un cerdo, todo el tiempo está tirando palos, hay impunidad con él, y por supuesto aprovechando que estamos en medio del caso Negreira, pues sí que es la mano de Negreira, ¿no? Hemos visto cómo se le dice de absolutamente todo y a Vinicius que es mil veces peor y que insulta a los árbitros, insulta a los compañeros de profesión, también los encara, les pica la cara, los reta y todo, pues hemos visto con él cómo se ha romantizado y se ha dicho que Vinicius es de sangre caliente, ¿no? O sea, no es prepotencia, no es tampoco. Vamos a decir que tampoco es furia, tampoco es nada de eso, es directamente pues ser de sangre caliente, ¿no? Porque pues en este caso es del Madrid, lo cual ejemplifica un poco el cambio de criterios, vamos a decirlo así, con un equipo y otro. Porque por ejemplo, si esto que está haciendo Vinicius lo estuviese haciendo en el Barcelona, a mí no me quedaría ninguna duda de que en cualquier momento ya le hubieran expulsado, y correctamente. Yo evidentemente repito, no sé, nunca jamás me he leído el reglamento arbitral, pero si hay alguna especie de reglamento arbitral que permita esto, sinceramente pues habrá que revisarlo y cambiarlo. Porque yo no sé cómo es posible que haya jugadores que insultan a los árbitros y estén totalmente impunes. Hay veces que, por ejemplo, los árbitros, cuando te hacen lo que, por ejemplo, nos han hecho a nosotros, como aquel show de Mateo Laoz, cuando te ponen a Gil Manzano, que por cierto hoy se ha anunciado que nos lo han vuelto a poner para ese partido contra el Athletic de Valverde. Y te ponen constantemente pues a Gil Manzano, del Cerro Grande, Munera Montero, Mateo Laoz, del Cerro Grande otra vez Gil Manzano, otra vez Munera Montero, y entre estos cuatro se van, digamos que poniendo todo esto, van sumando ya demasiadas, digamos que actuaciones sospechosas. Hay veces que los árbitros sí se merecen esto, sí, porque los árbitros hay veces que sí hacen un trabajo pésimo. Sin embargo, aquí pasan dos cosas, y es que puede ser una porque los árbitros son incompetentes, cosa que yo sinceramente pues no me lo creo tanto, porque los árbitros pues saben perfectamente el reglamento, son sí o sí gente con experiencia, y son al mismo tiempo pues gente que sabe perfectamente qué sí es falta y qué no es falta. O número dos, que esto es lo que yo creo, y es como lo dijo Gilmarín, que el entorno del Madrid, que es un entorno muy fuerte, termina haciendo muchísima presión pues para presionar una amarilla, para presionar que jugadores que tal vez merecen amarilla no se la saquen. Y es por ejemplo lo que pasa con Vinicius y lo que he comentado de esta romantización, ¿no? Que repito, Gavi sí es marrullero, es barrabasero y es barrio bajero, pero Vinicius no, Vinicius es de sangre caliente, ¿no? Incluso como lo ha dicho Ancelotti ya muchas veces. Entonces, sinceramente este modus operandi por una parte te refleja pues el cambio de criterios y por supuesto la poca credibilidad que ya cada jornada tras jornada va perdiendo la liga arbitralmente hablando, porque cuando ya ves que no solo es Barça Madrid y ya incluso el Cádiz pide parar la competición. Y quién era quién era otro equipo acababa de también pedir explicaciones antes de que se continuara la jornada y todo, pues es porque esto ya deja bastante que ver. Deja bastante que ver. Entonces, Vinicius no es la primera vez que termina haciendo esto, que yo recuerdo ya van varias. Fue contra el Girona, creo que de visita, creo que contra el Rayo Vallecano, contra nosotros. Hubo un momento en la Copa donde terminó, bueno, aparte de la llave de lucha libre que le hace a Frenkie de Jong, también hay otro momento donde precisamente se encara con Gavi. Termina habiendo ahí un cruce de palabras y pues apenas pues digamos que se la regresan a Vinicius, porque realmente fue el que empezó con el choque de codos, pues se la regresan y automáticamente pues explota, ¿no? Eso para que vean si es explotar.
termina explotando, encarando a los compañeros, pero claro, Gaby no se dejó y se enojó todavía más y ya después Munera Montero tuvo que dejarlo en charla. Entonces, Vinicius, repito, no es la primera vez que hace esto. Ancelotti ya, por una parte lo defiende y romantiza que es de sangre caliente, pero cuando tú ves que desde la banca le está haciendo el símbolo de que se calle, de que ya se ponga a jugar, ves que sus compañeros se enojan, pues es porque ya esto está trascendiendo a otros niveles. Y si esto realmente fuera justo, es decir, si esto fuese como se supone que tiene que ser, es decir, arbitrajes justos y correctos, Vinicius ya hubiera sido expulsado en cada partido, porque ya no solo porque muchas veces ha merecido la doble amarilla, sino roja directa. Porque el hecho de insultar a los árbitros, que yo sepa, es ilegal. Incluso una protesta. Que yo sepa, por ejemplo, un jugador del Celta de Vigo, pues, en un partido ahorita, pues como tal no tengo los datos a la mano, pero que yo sepa, llamó prepotente al árbitro y le cayó 4 partidos de sanción. No solo fue, pues por supuesto, una roja, fue algo que trascendió algo más. Entonces, si fuera esto real, esto fuese arbitrajes justos y correctos, Vinicius tendría que ser ya multado ya diferentes veces. Una terminó picándole la cara al árbitro. Munera Montero ya mínimo lo hubiese tenido que expulsar 3 veces y con 4 partidos de sanción. Es decir, ya tendría que tener este jugador como mínimo 12 partidos. Pues 12 partidos ya suspendido. 12 partidos suspendidos y por parte de Munera Montero. Y tomando en cuenta incluso tal vez lo de la copa, sería ya una roja directa más. Otras amarillas más. Porque realmente que te saquen tantas rojas o tantas amarillas, a fin de cuentas no es tema de que estén en contra tuya, sino que hay que ver, bueno, te sacaron 4 rojas, pero hay que ver, esas 4 rojas sí son muchas y puede tal vez llamar la atención y puede hacer dudar del arbitraje, pero habrá que ver el contexto. No habrá sido que tú sí provocaste esas tarjetas, ¿no? Y evidentemente de momento ha sido así. Mientras se ha estado desarrollando todo esto, hemos escuchado cosas en modo campaña contra Vini, ¿no? En campaña contra Vini, que más que nada eso fue por el tema de los bailes, ¿no? De la celebración de aquello que dijo Coque, que si termina bailando en el Wanda Metropolitano, pues va a haber problemas. Entonces, eso yo creo que fue más que nada por eso, pero también al mismo tiempo hay otras cosas que por las que trasciende, y es que generalmente cuando se desatan esta clase de cosas terminan mezclándose y yéndose a peor. Sí, también se combina con tema racismo. Por ejemplo, hemos visto como no la afición, una parte de la afición del Atlético de Madrid, pues sí que tuvo cánticos racistas contra Vinicius. Y por supuesto, pues bueno, la liga lo denunció, totalmente lógico y normal, porque esta clase de cosas no tienen que pasar. Pero al mismo tiempo se ha utilizado eso para, digamos que, justificar cualquier agresión. Es decir, si Vinicius insulta al árbitro y al mismo tiempo termina diciéndole que es un hijo de no sé qué y tal, y terminas tal vez tú pues quejándote y por supuesto evidenciando lo obvio y preguntando pues por qué hay diferentes criterios, por qué a un jugador se le dice marrullero y barrabasero y por qué al otro se le romantiza y se dice que es de sangre caliente, pues evidentemente si tú dices por qué esta diferencia de criterios arbitrales y todo, pues al final de cuentas te terminan tachando de que tú eres el que se tiene algo personal contra Vinicius y te dicen racista. Digo, te estás quejando a fin de cuentas de... Te estás quejando a fin de cuentas de que Vinicius tiene una permisividad arbitral bastante considerable y al final de cuentas terminan tergiversándolo y te terminan llamando racista, cosa que se termina creyendo porque, bueno, hay muchos haters, vamos a decirlo así, de Vinicius que sí le terminan llamando así. Sí termina, pues digamos que siendo racistas con él, pero no todo lo que esté en contra, en este caso, de Vinicius, pues quiere decir que es racismo. En este caso, pues para los que piden arbitrajes justos y correctos, pues será simplemente eso, temas de justicia arbitral y no tanto, pues el hecho de decir que pues te tienes algo personal contra él o algo así. Vinicius, pues sinceramente sí, no lo voy a negar. Me molesta que en este caso haya una permisividad arbitral bastante considerable porque considero que esto no tiene que dejarse hacer porque en general para el fútbol es bastante perjudicial y para todos los clubes, para todos los equipos. Pero sumado a que juegan en el Real Madrid, digamos que se les termina dando una permisividad, vamos a decirlo así, una especie
impunidad arbitral todavía más grande porque, repito, juegan en el Real Madrid. Y el problema no es que el Madrid pague una cosa o algo así, sino que terminan presionando mucho. Y si a fin de cuentas Mundura Montero pues hace lo que tiene que hacer, por ejemplo, y le termina expulsando, a fin de cuentas lo que va a pasar es que lo que se va a decir y lo que se va a comentar totalmente, pues es que entonces Mundura Montero se tiene algo contra Vinicius y que cómo se atreve el árbitro pues a expulsarlo. Yo sinceramente alucino con que Vinicius en general no tenga ni una sola expulsión en toda esta liga, y cada vez realmente empieza a ser más frecuente, y el hecho de que sea cada vez más frecuente y aún así no haya ninguna especie de sanción, pues sinceramente sí que sorprende y deja bastante boquiabierto. Yo repito, no me traigo nada en contra de Vinicius, considero que actualmente pues por capacidad de uno contra uno y en desequilibrio pues es de los mejores del mundo. Claramente es un jugador espectacular, es un jugador que de hecho iba a fichar por el Barcelona. Es un jugador que considero que es muy bueno, pero sinceramente, independientemente aunque no sea el Madrid, sorprende, ¿no? Por ejemplo, como Ancelotti dice que el árbitro se ha inventado penalti, no le pasa nada. Gallá dice que el arbitraje no funciona, el videoarbitraje no funciona contra el Valencia, le caen 4 partidos de sanción. Como Asensio se queja, y creo que hasta Rodrigo se llegan a quejar del arbitraje, no pasa absolutamente nada. Vinicius empieza a insultar a los árbitros, no pasa absolutamente nada. Pero otro jugador del Celta le termina diciendo prepotente al árbitro y le caen 4 partidos de sanción. Estos dobles criterios y esta impunidad directamente, porque repito, los jugadores no tienen por qué estar insultando al árbitro. Temas de protestar, pues bueno, supongo que dentro de lo legal pues hay una especie de, bueno, pues de protestas que se permitirán. Si termina siendo excesivo, pues evidentemente siempre sacan amarilla por protestar, pero yo no entiendo sinceramente dónde están las tarjetas rojas, pues por insultar al árbitro, incluso amarillas, porque incluso con amarillas ya muchas veces hubiese sido doble amarilla. Y estas imágenes de que cada vez hay más, jornada tras jornada, partido tras partido, y digamos que ya mes tras mes termina siendo Vinicius el protagonista, porque termina pues insultando absolutamente a todos los árbitros. Sinceramente pues yo creo que es algo que va a seguir ocurriendo tristemente, pero yo sinceramente no quiero que esta clase de cosas continúen, pero tristemente terminarán continuando. Y por supuesto estas clases de actitudes las están romantizando y por supuesto no se destacan como se tendrían que destacar, que es decir, pues es directamente un acto para mí de falta de profesionalidad increíble, falta de profesionalidad que no se tiene que dejar pasar para terminar tomar una decisión arbitral. Pero repito, con el entorno que sabe perfectamente los árbitros, Mundura Montero y compañía, saben perfectamente lo que se les va a venir encima si terminan pues actuando como tienen que actuar, aplicando el reglamento y expulsando al jugador que tienen que expulsar, pues saben lo que se les viene a la mente, lo que les va a pasar, y terminan decidiendo que a fin de cuentas pues no le van a ser un poco más permisivos, no van a terminar sancionando como tienen que hacerlo para no terminar teniendo perjudicaciones, y de esta manera pues nos mandan a partidos de Champions League, nos mandan a la Eurocopa, nos mandan al Mundial, progresamos en el arbitraje. Si nos retiramos, pues terminamos siendo presidentes de algún organismo arbitral. Nos meten a algún programa como pues ya enchufaron a Iturralde González en el larguero de la cadena SER. Los premios a fin de cuentas. Y por una parte pues no te pasa a ti nada malo y terminas incluso progresando en el arbitraje, y a fin de cuentas es como funciona. Realmente las críticas con esto, repito, no es realmente contra los árbitros y el arbitraje, no es contra Mundura Montero ni contra nadie, es simplemente contra toda esta impunidad y con todo este sistema que tienen que seguir los árbitros, repito, pues por la presión. Y esta impunidad con Vinicius, sinceramente, pues ya empieza a ser algo que sinceramente pues fastidia. Ya le ha pasado contra nosotros, le ha pasado contra muchos equipos, y esto tristemente va a terminar continuando y seguirá progresando. No debería, por supuesto, no debería, porque repito, si esto se aplicara como se debe, Vinicius ya tendría que haber sido expulsado varias veces, sinceramente. Varias veces, y es realmente grave que por una parte, al estarle aplaudiendo esto y no estarlo castigando por sus actitudes,
pues van a terminar incentivando a que él termine haciendo todavía más estas cosas y a la larga pues termine encontrándose con un árbitro que no se va a dejar y se le va a expulsar, y tomando en cuenta que ya los reta, que los encara, que les pica la cara, pues en cualquier momento se le va a ir el avión y va a terminar pues a saber si dándoles un zape, si los va a terminar encarando, si les va a dar un cabezazo, quién sabe, uno nunca sabe a fin de cuentas, pero bueno. Nada, pues esto a fin de cuentas es un caso más contra el Betis, ya lo fue contra el Girona, contra el Barcelona, creo que también contra el Mallorca, contra el Atlético de Madrid seguramente. Han sido varias ocasiones donde pues se le ha perdonado y a fin de cuentas pues esta es una más. Y a saber si los próximos partidos pues no seguirá siendo una más. Pero bueno, sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción de mi canal principal de anime y manga también. Yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video. Adiós.